Saludos a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de Haruki Murakami y una novela suya llamada After Dark. Como siempre, vamos a presentar un resumen acerca de esta novela y al final presentaremos unas reflexiones para ir a profundidad en muchos elementos que aparecen en esta obra, que es una de las más breves de Murakami, pero que no por ello deja de ser profunda e interesante. La novela de Murakami nos cuenta, y voy a ser muy esquemático en el resumen, realmente pues hay varias historias que se entrecruzan acá, pero quiero centrarme principalmente en la historia entre Mari y Eri, que son básicamente el hilo conductor de toda la novela. Informo que pues mi resumen va a ser muy esquemático porque digamos, para poder pasar al tema de la reflexión, quisiera ser muy sintético en el resumen que voy a hacer, justamente para poder tener una visión global de la novela en cuanto a una interpretación que yo quiero plantear sobre ella, ¿no? Entonces, por ello, mi resumen va a ir por los elementos centrales y lo otro, lo que considero que pues tiene una relevancia, pero pues que no viene tanto al caso para la interpretación que voy a hacer, pues lo voy a mencionar de pasada. Como digo, lo principal aquí, y haciendo un resumen que puede ocupar una línea, After Dark es el camino de vuelta que Mari hace para reencontrarse con su hermana Eri. Eri es una chica eh, muy bonita, es una chica muy hermosa, es una modelo, es una persona aparentemente exitosa, rodeada de personas, espontánea, es realmente una chica muy encantadora. Y en contraste está su hermana, Mari, que es una chica pues que no se considera tan bella, que se ha dedicado sobre todo pues al intelecto, a leer, y que pues es mucho más retraída, no es tan social como su hermano. Entre ellas dos, pues ya ven que sus nombres tienen una sonoridad muy parecida y que se puede prestar para confusiones, ¿no? Mari y Eri. Pero esta similitud realmente no hace justicia a esa gran distancia que hay entre ellas dos. Justamente por estas formas de vida que han tomado y remitiéndonos a un episodio que no aparece dentro de la novela, a partir de una edad ellas dos se han separado y viven bajo el mismo techo, pero realmente como si fueran dos desconocidas, no se hablan, no se cruzan, en una situación que realmente es muy extraña y que nos cuesta entender en qué punto sucedió y por qué sucedió. Sin embargo, como digo, la novela es el camino que Mari quiere hacer y que hace efectivamente para reencontrarse con Eri. La situación detonante de esta historia sucede cuando Eri, la chica modelo, la chica bella, en una noche que después de cenar le dice a sus padres y a Mari que se va a dormir, que simplemente va a dormir de un solo tirón. A ellos no les extraña porque, pues, por ese ritmo de vida que tiene como modelo y demás, pues tenía unos ciertos problemas de sueño, entonces, pues pensaron que era simplemente uno de esos sueños a deshoras que ella tomaba sin ningún problema o inconveniente. Pero lo cierto es que aquel sueño de Eddie se ha prolongado, pues, cerca de 2 meses. Y esto pues es una situación que a Mari la preocupa mucho y que es como una especie de gota que rebosa el vaso y que hace que ella simplemente quiera irse de su casa esa noche en la que sucede la novela. Se ha ido de su casa, le ha dicho a sus padres que pues está en casa de una de sus amigas del instituto y ha decidido pasar la noche en un restaurante leyendo un libro, sola, aislada, quizás pensando en todas esas situaciones que han hecho que ella y su hermana pues se distancien de esa manera tan radical. Y obviamente pues con el tema del sueño de su hermana pues aquella distancia se ha vuelto abismal. En medio de esa soledad, en ese restaurante, en esa noche de Tokio, Mari se encuentra con Takahashi. Takahashi es un personaje central también, es un músico que durante esa noche va a estar ensayando cerca de ahí, de ese restaurante, y que se sorprende de ver a Mari ahí, porque en alguna otra ocasión, hace mucho tiempo, se conocieron. Takahashi conoce a Eri, obviamente, porque pues, es la más popular y la más famosa, y por ella sabía que ella tenía una hermana que se llamaba Mari, y en una ocasión pudieron compartir Takahashi, un amigo de él, Mari y Eri. Y de ahí, pues, por eso se le hizo familiar encontrarla ahí en medio de la noche, se acercó, la saludó, le dijo que él conocía a su hermana
Eri y que pues en alguna ocasión ellos dos se habían visto. Mari la verdad se muestra muy cerrada, como que no quiere hablar mucho. Takahashi es un personaje bastante exótico que siempre tiene comentarios muy interesantes, que dice frases que son dignas de recordar y demás. Y es un personaje muy elocuente, pero sin embargo es un personaje que también escucha, que se presta mucho para el diálogo. Es interesante ver cómo a través de los sucesos que van pasando en medio de la noche, cosas, pues ahí encontramos elementos que tienen que ver con la prostitución, con la mafia china, con los negocios nocturnos. Hay un motel que se llama Alphaville, que también tiene que ver con la historia. Y donde pues también Mary va a tener ahí unas experiencias y demás. Y todo este tipo de circunstancias que también van a conectar con otras historias, como es la historia de Shirakawa, que es un oficinista, que pues justamente él va en esa misma noche a ese hotel Alphaville y pues ahí también pues eso, se encuentra con una prostituta, la termina golpeando de una manera brutal por un incidente que tuvo que ver con que pues en medio del acto sexual la prostituta de origen chino pues se le vino la menstruación y él pues reacciona de una manera brutal y desproporcionada. En fin, toda esta realidad se la va a topar Mari, ¿no? Es una chica pues que viene, digamos, podemos hablar de una clase media y pues que ha vivido pues una vida alejada de de todos esos elementos de la vida nocturna y pues en medio de esa noche se va a encontrar con esos acontecimientos. Y lo más interesante va a ser ese diálogo que paso a paso va a ir teniendo con Shirakawa perdón, con Takahashi durante toda la noche, ¿sí? Van a tener una serie de intercambios y de diálogos que es lo que va a ir permitiendo dilucidar y aclarar ese camino que le va a conducir de vuelta donde su hermana Eri. Bien, como digo, pues es una novela que sucede en medio de la noche, ya digamos pasando una parte ya más de análisis, es interesante ver cómo hay una serie de ritmos en la escritura y en la composición de la novela que hacen que justamente en esas horas de la noche, las primeras horas de la noche, la novela sea en cierta medida pesada, que vaya lento, los personajes no se abren, los personajes no comparten sus intimidades, no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos qué es lo que tienen dentro, no terminan de contar todo lo que llevan dentro, no terminan de destapar todas sus emociones. Y esto hace que en cierta medida la novela se torne un poco pesada al inicio, pero yo creo que es el efecto, digamos, de una cierta somnolencia que nos produce justamente esta obra encuadrada en un contexto de noche. Los principales escenarios que se van alternando son los que le suceden a Mari, conectada con un personaje como es eh, Takahashi. Y por el otro lado tenemos escenas de Eri durmiendo, tal cual. Ahí Murakami nos describe a Eri en un sueño profundo, nos habla de sus pulsaciones, tiene una reflexión en torno a esa conciencia que está durmiendo, parece que estuviera totalmente detenida, pero no está, digamos, como que reducida a sus funciones mínimas. Y en medio de ese sueño, pues suceden cosas extrañas y muy surrealistas, se pudiera decir, ¿no? Eri duerme y hay un televisor que se enciende sin estar conectado a ningún interruptor. Y en medio de eso, pues también aparece un personaje muy enigmático, que aparece con un traje negro, con una máscara, que la observa mientras está durmiendo. No hay ninguna interacción entre esos dos personajes, pero como digo, en las escenas que corresponde a Eri, son escenas muy surrealistas. Ella duerme en el cuarto, el televisor se enciende, después volvemos al cuarto y ella está dentro del televisor, en un cuarto idéntico al suyo. Hay un personaje sentado con una máscara. Son varios elementos que aparecen ahí que son, eso, enigmáticos, ¿no? Como también hay momentos en que los personajes se miran en el espejo, luego se retiran de frente del espejo y en el espejo queda la imagen del personaje que se estaba mirando en el espejo, ¿no? Eso le sucede a Mari en una ocasión y también le sucede a Shirakawa, este oficinista que les dije al inicio, ¿no? Hace unas cuantas palabras atrás. Bien, eh, quisiera entonces comentar, hacer una reflexión breve sobre un análisis sobre esta novela, ¿no? Que creo que es lo que puede ayudar
para leer este texto, quizás como con una visión que nos permita ir detectando elementos interesantes para interpretar, para comprender quizás en otro plano lo que aquí se nos está contando. Yo quiero partir del simple título de la novela, After Dark, ¿no? Después de la oscuridad. Es interesante este nombre porque, si se dan cuenta, al decirlo de una vez aparece la luz, ¿no? Es una forma indirecta de referirnos a la luz y justamente la oscuridad y la luz están conectadas y por lo tanto cuando yo digo después de la oscuridad o después de la luz, me estoy refiriendo a ese otro concepto que está ahí detrás, ¿no? Entonces es una forma muy interesante porque ya de entrada nos muestra que cuando hablamos de oscuridad, de alguna forma tenemos que referirnos a la luz y viceversa, ¿no? Viceversa, es decir, ambas realidades están profundamente conectadas. Y creo que esto es una pista que debemos estar muy atentos. Son 18 capítulos los que componen esta novela muy breve. Pero, digámoslo así, el After Dark solo sucede hasta el capítulo 18. Es decir, estamos durante 17 capítulos en plena oscuridad. Y además, como lo mencionan los personajes de la novela, aquella noche es una de las noches más largas de todas. Por lo tanto, la oscuridad se prolonga hasta las 6:40 de la mañana, que es cuando empieza a amanecer. Entonces, creo que todos esos elementos nos indican que efectivamente la oscuridad es un elemento a considerar. Por otro lado, si analizamos un poco la novela yendo palabra por palabra y buscamos las referencias de la palabra oscuridad, la vamos a encontrar por lo menos unas 32 veces, pero como les mencionaba al inicio, esa palabra oscuridad va apareciendo de diversas maneras y va apareciendo según este ritmo de apertura que van teniendo los personajes. Al inicio, como ya mencioné, los personajes están cerrados, no hablan, no comentan sus emociones, están un poquito replegados sobre sí, pero conforme va avanzando esa noche, se van abriendo, ¿no? Uno podría decir, conforme se va acercando el día, se van cada vez abriendo más, haciendo más luminosos. Y tal es el caso de que eso, encontramos 32 referencias que tienen que ver con la oscuridad. Algunas de ellas, digamos, pues así, son meramente descriptivas, hablan de la oscuridad del cuarto de Eri cuando está durmiendo, hablan las tonalidades de la ropa de las personas, hablan de un rosado oscuro, de un marrón oscuro, pero también obviamente tienen esa connotación de misterio propia digamos, de la literatura o de la poesía, ¿no? La oscuridad como misterio, como algo enigmático, aparece así en la novela, ¿no? Y por otro lado también hay otra referencia que nos muestra la oscuridad en tanto discreción, en cuanto clandestinidad, en cuanto aislamiento, ¿sí? Calles en penumbra que están en la oscuridad o simplemente estar en lugares así pues medio oscuros para no ser encontrados por las personas que no lo están buscando y demás, ¿no? Todas estas referencias caben dentro de esta novela, pero como digo, a partir, ya, o sea, al final, ya cuando nos acercamos a los últimos capítulos, ahí toman la palabra oscuridad, digámoslo así, como un concepto mismo, ¿no? Hablan acerca de la oscuridad. Que la oscuridad, casi que, digámoslo así, problematizan la palabra oscuridad y empiezan una serie de reflexiones en torno a ese tema de la oscuridad que está muy, muy presente en la novela. Para mí la tesis fundamental de esta novela se encuentra en estas líneas que les voy a comentar. Estas líneas las dice Takahashi. Dice, nuestra vida no se divide entre la luz y la oscuridad. No es tan simple. En medio hay una franja de sombras. Distinguir y comprender esos matices es signo de una inteligencia sana. Y conseguir una inteligencia sana requiere a su modo tiempo y esfuerzo. Como digo, para mí este párrafo es fundamental y nos permite entender un poco esa clave de lectura que les estoy planteando, la oscuridad como un elemento central de esta novela. Yo podría decir que Eri y Mary representan ellas dos esas polaridades entre oscuridad y luz. Uno podría decir que Eri es justamente la luminosidad, ¿no? Podemos pensar en los flashes de las cámaras, en ese personaje bello que se muestra, que se pone en las portadas de las revistas, ¿no? En la luminosidad, en el mostrarse. Pero también podemos ver a Mari como justamente la oscuridad, el ocultarse, el aislamiento, el silencio, el no ser tan social.
Todos elementos, digamos, se pueden caracterizar en estos dos personajes. Y Takahashi, pues que justamente es el que ha dicho esta frase tan interesante, en que las cosas no son simples, en que la vida no se divide entre oscuridad y luz, pues él vendría siendo justamente como esa frontera o ese elemento donde luz y oscuridad se encuentran, ¿no? Él es una especie de puente que comunica, él es alguien que muestra la complejidad que existen entre ambas polaridades y que por lo tanto no se podría hablar de manera pura de un oscuro total o de una luz definitiva, sino que siempre hay matices y como él dice en esa frase tan interesante, dice que distinguir y comprender esos matices es signo de una inteligencia sana y conseguir una inteligencia sana requiere a su modo tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Es interesante también estos dos elementos porque el tiempo tiene una parte muy importante en esta novela. Murakami ha querido, de manera bastante clara, mostrarnos el tiempo objetivo, el transcurrir del tiempo objetivo, es decir, el transcurrir del tiempo de los relojes. En el encabezado de cada uno de los capítulos aparece efectivamente un pequeño reloj dibujado y en este reloj se nos va marcando las horas de la noche. ¿Sí? Es un elemento que creo que vale la pena analizar porque si, digamos, si el tiempo en la noche, pues es, digamos, un tiempo de dormir. Y pues, digamos, pocas personas están atentos al reloj ahí porque la mayoría estamos durmiendo, lo que sea. Pero el hecho de que Murakami ponga ahí ese reloj, pues quiere mostrarnos algo, una realidad, ¿no? Quizás quiere mostrarnos, pues eso, todo el tiempo que se requiere para poder obtener esa inteligencia sana. Y también el esfuerzo, ¿sí? Como digo, los personajes al inicio están cerrados, están como dudosos, aislados, pero poco a poco se van abriendo y eso a través de un camino, a través de un esfuerzo, a través de un transcurrir en medio de la noche. Bien, como digo, pues esta es una clave interesante de lectura, ¿no? La oscuridad y la luz no están totalmente distantes, sino que hay pequeños matices que hay que saber discernir. Y esto es interesante porque podríamos decir, bueno, ¿cuál es ese punto intermedio? ¿Cuál es ese punto medio que dice, que nos presenta aquí Takahashi? Este término medio me hace a mí recordar, me hace pensar pues en el planteamiento de donde surge este término medio que tiene su origen en la ética nicómano de Aristóteles, ¿no? Les habla justamente del justo medio. Para Aristóteles el justo medio es la virtud, que la virtud vendría siendo ese punto que está, digámoslo así, en la mitad entre el exceso y la carencia. Podríamos hablar entonces que la virtud, digámoslo así, eh, digamos la templanza en referencia al alimento, pues estaría entre dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Por un lado estaría el extremo de comer demasiado y por lo tanto después tener problemas de obesidad y padecer por ello. Y por otro lado estaría el no comer y por lo tanto morir de desnutrición. La templanza estaría ubicada, digamos, como en ese punto intermedio, ¿no? En ese punto intermedio en el cual no te dejas morir, pero tampoco te dejas llevar por ese impulso de alimentarte sin ninguna medida. Y así también podemos encontrarlo, pues, no sé, en virtudes como la magnanimidad, ¿no? Donde podríamos encontrar los dos extremos. Un lado sería el delirio de grandeza, la megalomanía, y por otro lado estaría como una falsa modestia, un creer que uno no puede, que uno es poca cosa y demás, ¿no? Entonces en la mitad estaría como la magnanimidad, ¿no? Una consideración, eh, digamos, del orgullo puesto en su justo medio, ¿no? Una valoración acerca de uno mismo, pero puesta en ese justo medio. Y esta palabra y esta frase que nos lanza Takahashi, que nos plantea Aristóteles, ¿no? Como ese justo medio, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchas frases del argot popular como que pues los extremos son malos, como que todo con mesura, nada en exceso. eh, Eso está muy metido en nuestra cultura, ¿no? Pero quizás es difícil establecer cuál es ese punto medio. Aristóteles nos dice que ese punto medio es algo que cada persona debe establecer, justamente porque cada uno de nosotros es afectado por diferentes circunstancias, diferentes pasiones, como las llama él, y por lo tanto cada uno tiene que determinar cuál es esa virtud, digamos, en la que debe trabajar y en la que debe esforzarse, ¿no? Todos tenemos que trabajar en la templanza, según Aristóteles, pero cada uno tiene que trabajar en una templanza de manera particular según sea su condición. No le puedes pedir
la misma templanza con el alimento a una persona que sufre de desnutrición o a una persona que está obesa, ¿no? Cada uno ahí tiene una medida particular. Y por aquí viene un poco el problema de establecer el justo medio, ¿no? Porque, ¿cuál es ese justo medio, digamos, ya en términos, digámoslo así, en términos de la polis, de la ciudad completa, ¿no? Y sobre todo en nuestras sociedades tan grandes. Una de las críticas que se le ha hecho a Aristóteles es que su ética se aplica, digamos, de manera reducida a esa organización que era la polis, que era una organización pequeña donde habían pocos individuos y que básicamente todos se conocían entre ellos y que por lo tanto esa aplicación ética individual podría ser aplicada de manera general a través de la política, pero porque había una serie de consensos que pues por, por ser, por ser gente, digamos, reducida en una organización política de tamaño, digamos, más bien familiar, pues era fácil de poder establecer una serie de valores comunes, ¿no? Como pasa en una familia, en un hogar, en un grupo de amigos, ahí se establecen unos valores casi que de manera espontánea. Pero establecer esto en una sociedad, eh, pues grandes como las nuestras, pues resulta mucho más complejo. Pero cabe la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese punto intermedio entonces que nos plantea la novela? ¿Cuál es ese punto que nos plantea aquí Takahashi? Yo pienso, y esta es una de mis reflexiones sobre este tema, que el punto intermedio que nos presenta la novela y que nos quiere mostrar aquí Murakami es el diálogo, es el intercambio. Es algo que tiene que ver, a propósito de Aristóteles y la filosofía, con la actitud que un personaje como Sócrates toma en sus diálogos. Si ustedes han leído algún diálogo donde aparece Sócrates ahí disertando en medio de la ciudad de Atenas, se dan cuenta de que es un personaje que resulta muy, muy particular, porque él se presenta como un ignorante, poco a poco va armando unas tesis, pero luego esas tesis las va destruyendo conforme se da cuenta de que argumentativamente no se sostienen y va pasando de una tesis a la otra, digamos, sin ningún tipo de apego, con una libertad que algunos han llamado irónica, ¿no? Como una especie de ironía. Uno no sabe nunca realmente qué es lo que está pensando Sócrates de verdad, sino que él se mueve en ese ejercicio dialéctico en una constante apertura al diálogo. Y a mí me parece que aquí Takahashi se presenta como una especie de Sócrates, digámoslo así, que poco a poco va ayudando a Mari a descubrir cómo la luz y la oscuridad no están tan distantes y que al inicio parecen, pues eso, dos polaridades, pero que Takahashi a través del diálogo, a través de las preguntas, a través de escuchar, a través de compartir una experiencia, va mostrando de que no están tan distantes, ¿no? Por lo tanto, esa inteligencia sana de que nos habla el texto es una inteligencia que tiene que ver justamente con ese esfuerzo del diálogo, ese esfuerzo constante del escuchar, del aportar, del estar ahí atento para argumentar y también escuchar lo que el otro o la otra persona me diga. Eh, por lo tanto, la luz y la oscuridad no son dos polaridades separadas, sino que están conectadas y hay puntos de encuentro, ¿no? No estamos entre los extremos, sino que hay puntos en los cuales se encuentra y esta inteligencia y esta inteligencia sana de la que nos habla Murakami, creo que hace referencia justamente a esa apertura al diálogo. Bueno, nada, esta es mi lectura de esta novela. Muchas gracias por recibir esto que les comparto por acá. Si les ha gustado el contenido de este video, pues les agradezco que se puedan suscribir, que puedan darle like y pues nada, que compartan esto. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Chao.